Y tenemos la presencia ya en este estudio del economista Manuel Córdoba, encargado del subsistema económico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Vamos con él a dialogar sobre cuál es el objetivo que a través de este subsistema se persigue en pos de la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Manuel, buenas noches, bienvenido, gracias por estar presente en esta entrevista. El subsistema económico del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿a qué hace referencia específicamente en este caso que estamos? Buenas noches, por darnos la oportunidad de poder explicarle a la ciudadanía el trabajo que venimos desarrollando con el equipo técnico en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón. En este caso, el subsistema económico. El subsistema económico se ocupa, digamos, de las actividades económicas de los sectores productivos que tiene el Cantón Girón. En este caso tenemos, por ejemplo, las actividades primarias, que son aquellas que están relacionadas con la agricultura, la ganadería, artesanía, la actividad minera. Ya, es decir, Manuel, esto no hace referencia a lo que, bueno, yo pensé que el subsistema económico hacía referencia a cómo se financia, a cómo se financiará lo que resulte del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. No, más bien lo que tratamos de ver es cómo está el sistema productivo en el Cantón Girón. Es decir, de años anteriores, cómo se ha manejado, a la situación actual, cómo está, qué deficiencias tiene, qué falencias tiene, y a su vez nosotros queremos potenciar, es ver, ayudarles, digamos, a apoyar, en ese caso, que vaya en beneficio del desarrollo económico del Cantón Girón. Ya, bueno, comprendido esta parte. Entonces, nos manifestaba que existe cierta clasificación en este tema. Sí, así es. Las actividades económicas las clasificamos en actividades primarias, en actividades secundarias y en actividades terciarias. ¿Cuáles son las primarias? Las primarias son las que están las más cercanas a la naturaleza. En este caso, por ejemplo, tenemos la agricultura, tenemos la ganadería, la artesanía y el sector minero. En el caso del sector secundario hace referencia al sector industrial. Es decir, todos los productos que sufrieron transformación, es decir, de su estado natural, fueron transformándose para hacerse otro tipo de producto. Ya. Y en el caso del sector terciario, es el que está relacionado con el sector del comercio o los servicios. En el caso del comercio tenemos, por ejemplo, los negocios mayoristas o los negocios minoristas. Y en el caso de los servicios tenemos el caso del servicio de agua potable, comunicaciones, desechos sólidos, transporte, tenemos el turismo y también hablamos del caso de las remesas. Esas serían las tres actividades que nosotros tenemos aquí. Dentro de las actividades primarias, nos ha manifestado son las actividades económicas que están más próximas, como nos manifestaba, algo así como a la naturaleza, a ello que no tienen mucha transformación. ¿En qué sentido podría o se puede organizar dentro del plan de desarrollo territorial estas actividades? ¿Cómo se lo pretende realizar? Bueno, el sistema, digamos, de actividad económica relacionada con la agricultura, en años anteriores, por ejemplo, la mayor actividad productiva que había en el Cantón, o que hay en el Cantón Girón, es el sector agropecuario. Ya. Es donde mayor población ocupa, es decir, mayor empleo existe. Se da el caso, por ejemplo, de que nosotros tenemos, según el censo del año 2001, ¿aún no hay las cifras de la actualización de datos en cuanto al censo que se realizó el año anterior? No, nosotros hemos estado en el INEC y ellos han manifestado que esta información va a salir en el mes de agosto. Entonces nosotros no podemos darles datos ya exactos en cantidades, digamos, en valores, para poder decir lo que fue en el año de 2001 y lo que tenemos ahora en el... Sin embargo, manejan proyecciones. Proyecciones de sentido, sí. Y esto tal vez va a traer consecuencias en cuanto a la organización, puesto que estamos prácticamente trabajando con datos de 10 años anterior. Y en agosto, que en el mejor de los casos ya se entreguen los datos del último censo, ¿esto va a lo mejor a producir algún desfase o será conveniente más bien para ver si es que las proyecciones y la planificación hasta ahora realizada se le estaba haciendo de la mejor forma? Sí, efectivamente. Nosotros lo que estamos a través de estamos haciendo un diagnóstico.
Entonces, con este diagnóstico estamos viendo cuál es la realidad que el Cantón Girón tiene en este momento. Con los datos que vienen ya del censo del 2000, de este año, digamos que va a venir en el mes de agosto, lo que hacemos es ya poner los datos o valores exactos ya. Pero nosotros ya de antemano estamos viendo cuál es la situación del sector económico productivo del Cantón Girón. Esa situación. Entonces, habíamos estado iniciando en el tema, como será tratar el tema agrícola. ¿Cuál sería la proyección, más que proyección, cuál sería la planificación en este sentido? Bueno, la actividad económica productiva y relacionada con la agricultura es donde mayor ocupación ha tenido y sigue teniendo aquí en el Cantón Girón. Es decir, la mano de obra donde más se ocupa es en el sector agropecuario. Pero, sin embargo, tenemos un problema, digamos así, de que el sector agropecuario es el que menos riqueza da, digamos, por cuanto el salario que gana un trabajador en el campo es muy inferior a lo que gana actualmente, hablemos aquí en el sector urbano, el sector de la construcción y otros servicios. Entonces, en ese sentido hay un desfase, ¿no?, de que habría que potenciarle, habría que darles algunas situaciones al campo para que ellos no abandonen, viéndose a lo mejor que tienen otras oportunidades en la ciudad y mejor remunerados, van a querer abandonar el campo. Y esto es notorio, Manuel, en cuanto a la agricultura en el Cantón Girón. Si comparamos con otras provincias, vayamos hacia el norte, Cañar, son lugares en los cuales existe una alta productividad agrícola. Aquí en Girón vemos cómo es escaso esto. A lo mejor se reduce al cultivo doméstico, al cultivo a lo mejor porque una persona tiene una pequeña parcela, lo siembra más es por gusto que como producción. Así es, lo que ya digo, falta estímulo al sector agropecuario. Y más bien lo que sí se ha dado es una especie de traslado del sector rural al sector urbano. Abandono del campo. Esto ha dado, por ejemplo, que la ciudad, el caso de Girón, digamos, las sectores periféricas se urbanicen, es decir, hay mayor construcción, hay mayor obra física en el sector urbano, pero estamos abandonando el campo. Bueno, ¿y qué hacer ante esto? Bueno, a esta situación le decía, necesitamos de que instituciones que estén relacionadas con el sector agropecuario, el caso del MAGAD, por decir, que nos ayuden aquí instituciones también del Cantón Girón, que estén relacionadas, digamos, con el sector agrícola, pues que ellos de alguna manera, digamos, intercedan, ¿no?, para que se dé mayor potencial agrícola aquí en el Cantón Girón. Pero aquí la institución encargada, cuando existía, era el Centro Agrícola. Ahora, no sé, ¿usted tiene conocimiento, existe o no el Centro Agrícola cantonal? Más bien tenemos aquí el MAGAD, el que está. Es a nivel, digamos, a nivel provincial. Ahora, lo que pasa también es de que el gobierno a través de SEMPLADES está tratando de internacionalizar a todo el país. Hablemos de diferentes regiones, diferentes cantones, ciudades y también con el sector parroquial. Y en ese sentido, digamos, se está haciendo es de que todo se interrelaciona. Es decir, ya no queda aislado, porque antes, por ejemplo, se hacía un plan de desarrollo, era únicamente para el cantón, ¿no? Es decir, todo iba en el cantón. Pero ahora no, ahora vienen, ya todo se interrelaciona con todo el territorio nacional. Entonces las políticas deberían ser encaminadas, como se manifiesta el plan de ordenamiento territorial, tiene una durabilidad o un periodo de ejecución durante unos 30 años. Deberían ser enfocadas las políticas hacia 30 años, en este caso específico, productividad agrícola. Así es, efectivamente. Nosotros no le estamos haciendo únicamente examinando, digamos, la situación actual, sino vemos la situación actual y con esto ver la potencialidad que tiene hacia el futuro, hacia los 30 años. Para ello, la participación de las personas involucradas en Así es, efectivamente. ¿Se está dando esto? Sí, efectivamente. Nosotros ya tenemos el segundo taller que tenemos que hacerles en el caso de San Gerardo, ya para ver, digamos, cuál es la situación de ellos, los problemas que ellos tienen, y en base a ellos también, digamos, socializar y de esta manera nosotros poder establecer cómo está marchando, cómo está la situación productiva en ese caso en las parroquias. En los otros temas que nos manifestaba, ganadería, minería. El otro sistema del caso de la ganadería también está relacionado con la agricultura, ¿no?, porque es prácticamente el sector, digamos, rural es el que
está dedicando a ese tipo de actividades. No así, pero Manuel, la minería, en este sentido hablamos de actividades de que en todo caso el sector que vive en la comunidad, ellos más bien se oponen a ciertas actividades, a las actividades mineras. Sí, sí. No, yo le hablaba del sentido de la ganadería. Ya, efectivamente. No de la minería. Ya. Entonces, ¿cómo tratar esta situación en lo referente a la minería dentro de ese aspecto primario del plan económico? Bueno, efectivamente, nosotros estamos considerando esa situación de que hay zonas que son de protección. El caso, por ejemplo, es en el sector en El Chorro. Hay bastante espacio territorial, digamos que son hectáreas de terreno que están ya son protegidas, o sea, áreas protegidas, se tiene que cuidar. En ese sentido, la minería ya no está como antes decían, explotaban por cualquier, pero ahora no, ahora existe un control y efectivamente vemos el impacto ambiental que ellos están produciendo, y esto sí ha determinado que aquí el Cantón Girón, digamos, tome esa iniciativa, esa resolución, ¿no?, de que la minería no puede ser aquí explotada, digamos, por el problema que nos ocasiona aquí a toda la población. Bueno, pero esto sería a lo mejor un criterio, a lo mejor de las personas, todo eso, porque si vamos en cambio a quien manifiesta o promueve este tipo de planes de desarrollo territorial, que es desde el gobierno que viene la obligación de organizar a través de esto los 30 años como se manifiesta para los cantones, vemos que el gobierno nacional en cambio es quien promueve la minería, quien está haciendo el llamado a que esta actividad no es, como se manifiesta, contaminante todo ello. ¿Cómo tratar? A lo mejor hay polos opuestos en este sentido. Bueno, en ese sentido nosotros no podemos dejar al lado, decir, porque el gobierno nos dice esto tiene que hacer, nosotros no podríamos acatar, sabiendo que el impacto que nos está produciendo aquí en el cantón, en ese sentido, está bien, digamos, que todo el Cantón Girón, en ese sentido, haciéndole ver los problemas que nos está ocasionando. Ya en ese sentido le digo, no es que el gobierno dice hagan esto, nosotros ya tenemos que prácticamente ponernos a realizar lo que más fiesta. Entonces en ese sentido nosotros sí estamos actuando de... Pero ello podría tener consecuencias. Puede darse, pero de todas maneras el cantón tiene que estar en beneficio de lo que le interesa y lo que va en beneficio del cantón, digamos. Bueno, lo que resuelvan las mesas de trabajo también, en lo referente a ello. Claro, también, exacto, también tenemos esa situación. Hablemos de los aspectos secundarios. ¿Cuáles son el aspecto económico secundario en el plan de desarrollo? Bueno, en el secundario están los productos industrializados. En este caso tenemos, por ejemplo, la producción de lácteos. Nosotros tenemos aquí zonas ganaderas, digamos, el caso de la Asunción, San Gerardo, y el caso de Girón mismo, ¿no?, la periferia, de que la producción de leche y por supuesto procesándole le hacen los quesos. No, por ejemplo, yo tengo aquí una información, quería indicarles, en donde en el año 2007 se estableció la producción que había una empresa, la Copro Girón, que existe. Bueno, este rato ya no está, porque existe otra, está asociada con el gobierno, se unieron con el Consejo Provincial y formaron Lacto Jugones. Claro, así es, exacto. Ya. En este caso de las actividades secundarias, estamos hablando en este momento sobre los lácteos, los derivados de la leche. Así es. ¿Cómo lo están analizando este aspecto? Nosotros estamos viendo de que la producción de las diferentes zonas que tiene el cantón pues sirvan, digamos, para que las empresas puedan realizar la transformación de estos productos. En este caso, por ejemplo, yo le he considerado, por ejemplo, en el año 2007 de Copro Girón, tenía, por ejemplo, ellos una capacidad instalada de planta para procesar 7.000 litros por día, pero sin embargo lo utilizaban solo para 2.000 litros por día. ¿Eso qué significa? De que no estamos utilizándole toda la capacidad que tenía en 2007 la empresa. Esto hace de que estamos, como decir, no le estamos motivando, no le estamos incentivando este tipo de actividad. Entonces algo pasó, nosotros tenemos que analizarle qué es lo que pasó, qué situación se dio, y en base a eso, digamos, tomar ya las alternativas necesarias para poder nuevamente potenciar ese tipo de actividad.
Tenemos el caso, por ejemplo, ahora ya de la situación actual ya del lácteo jugones. Aquí hay una situación de que asimismo ellos tienen, por ejemplo, una capacidad instalada para 30.000 litros, pero sin embargo le hacen el procedimiento de solo de 4.000. Es decir, hay un desperdicio de la capacidad instalada grandísima, ¿no? Bueno, ha manifestado que será paulatinamente claro, el aumento así es. de Bueno, claro, producción. recién está empezando la empresa, digamos, y tiene para salir bastante, porque seguramente está abriendo recién el mercado. Así eso hace que para seguir explayándose. Ya. Hay una situación aquí también que es bueno, digamos, que se tome en consideración, es de que la materia prima, hablemos así, para esta empresa, la mayor parte no es de Girón, sino eso viene fuera de otros lados, de otras zonas. La leche que se procesa en lácteos jugones no es leche que se produce en Girón. Así es. Solo había como 50 litros que venía de un sector de la Asunción, que era únicamente la que venía aquí al Cantón Girón. Y el resto venía de otros... Bueno, tenemos entendido, ingresa de Pucará, ingresa del sector de soldados, si no tenemos entendido, y existe la planificación para que venga también desde Nabón. Claro. Entonces ahí también hay que analizarle, ¿no?, el por qué. ¿Por qué solo 50 litros diarios y el resto de productores aquí del cantón? ¿Qué situación se está dando? ¿Por qué? ¿A dónde están vendiendo ellos los productos? Su producto, digamos, la materia prima en este caso, ¿no? Que sea a lo mejor analizar los precios a lo que ellos venden con relación al precio que les compra aquí la empresa productora de lácteos, ¿no es cierto? O a lo mejor analizarle también, por ejemplo, el pago que ellos hacen. A lo mejor la empresa acá les hace cada 15, cada mes, y a lo mejor ellos estén pensando de que el pago es por que les haga cada semana, porque necesitan ese mismo dinero para seguir produciendo, digamos, para seguir utilizando a lo mejor esa situación. Pues. ¿Qué diálogo se ha dado en esta mesa, en este sentido? Bueno, nosotros estuvimos el sábado anterior en las mesas, de ahí sí son los problemas, ¿no?, que existían. ¿Se planteó esta situación? Bueno, estuvo el señor ahí de la empresa, ¿no?, un rato, y sí conversamos la situación, pero después nosotros acudimos a la empresa mismo, fuimos a la empresa y conversamos de esta situación. Entonces, habrá que ver, digamos, de las dos partes, ¿no?, de caso, tanto de la empresa como del sector productivo, a ver por qué se está dando esta situación, ¿no? Porque entiendo de que si es una empresa que está aquí, está instalada dentro del Cantón Girón, pues da un hecho de que se tiene que aprovechar la materia prima del Cantón Girón, y eso no lo está dando. Entonces, alguna situación tiene que tomarse en cuenta. ¿Qué otro aspecto se encasillaría dentro de las actividades secundarias? Hemos hablado de los lácteos. Sí, hay otra producción también que todavía no está procesada la información. Hay una producción de huevos de codorniz, que es en el sector de Lenta, por ahí creo. También hay una producción que es buena, y hay un señor que está produciendo y está dando, tiene como mercado la costa, Machala, El Oro y también Guayaquil. Bueno, esto es lo que estamos tratando sobre los lácteos, huevos de codorniz en sí, son ejemplos de lo que se trataría en este aspecto secundario dentro del subsistema económico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Digamos, esos son los productos que se transforman. Que se transforman. Porque, claro, si hubieran otros productos, nosotros lo incluiríamos, pero son estos los que se identifican, los que tienen mayor prestancia, digamos. Pero a lo mejor si es que se podría, algo que no se produzca, pero más bien que sea una iniciativa de que se podría también producir, a lo mejor, instaurar nuevas oportunidades, nuevas opciones. ¿Se analiza eso también? Sí, también, claro. Por eso se analiza el por qué no se está produciendo en algún sector y por qué en el otro. Entonces, algún problema existe acá y acá debe estar, digamos, aquí están viendo. Entonces hay que analizar cuáles situaciones para poderles proyectar, para poderles potenciar y a su vez hacer que la producción, digamos, vaya en beneficio del cantón y por supuesto el desarrollo económico del cantón Girón. Hablemos sobre los temas terciarios. Bueno, el terciario hace referencia, digamos, al comercio, a los servicios que tenemos aquí en el cantón Girón. En el caso del comercio, hace referencia a los negocios. En este caso pueden haber comercios mayoristas o comercios minoristas.
aquí en el Cantón Girón se ha visto de que no existen comercios mayoristas, por cuanto a lo mejor es el hecho de estar cerca a la ciudad de Cuenca, hace de que los comercios mayoristas a lo mejor ellos vienen y entregan los productos directamente en las tiendas de aquí. Entonces no le da la posibilidad de que se implante aquí en el Cantón Girón una empresa grande. Ya digo, esa situación. Entonces nosotros aquí estamos prácticamente solo con negocios minoristas, es decir, con capitales bajos. Nosotros tenemos, a través de las patentes que pagan el municipio, hemos visto de que, tomando en cuenta el capital, que hasta los hasta los $3,000, la mayor parte hablemos de comercios menores, están en ese rango, ¿no?, de capital, a excepción de unos 6 instituciones, digamos, o actividades que están por arriba de los $10,000, que son las instituciones financieras, de los bancos, que sí. Pero, Manuel, en ese sentido, ¿cuán fiable es el monto que se declara en las patentes municipales? Cuando se dio esta situación, observábamos que existen algunos locales que son amplios, pero sin embargo se da una declaración de un monto bajo. O sea, entonces, en ese sentido también no se está reflejando tanto la realidad. ¿O existe algún estudio en el cual se asignó en el negocio qué capital tiene invertido, capital que tiene para circulación y todo ello? Bueno, cuando recién se inició existían esos problemas, ¿no?, esa situación, digamos, porque no se valoraba o no era real, ¿verdad? Pero ahora el SRI es una institución que prácticamente le está exigiendo que todas las tiendas o almacenes deben tener la patente. En ese sentido, ellos hacen las declaraciones del SRI y ahí se ve cuál es el capital, cuáles son los ingresos, todo ese tipo de valores, digamos, que tienen que incluirle ahí. Entonces, con eso ya hay unos valores ya que bueno, nosotros podemos decir. ¿Existe un cruce de información municipio SRI? Es que para ir a pedir la patente tiene que irse ya con la declaración que ha hecho el SRI y ahí les establece los. Incluso ya digo, es bueno aquí esta situación se ha dado porque ahora el SRI les obliga. Antes podían o no podían ir. Ahora el SRI les obliga a que para cualquier trámite tienen que presentar la patente del SRI. Ya. En este tema, entonces, analizando, ¿cuál es la proyección, cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que se espera poder desarrollar dentro del plan? Ya. Hemos notado nosotros, por ejemplo, en el caso de los negocios minoristas, de que son negocios que se repiten, es decir, en un mismo barrio, hablemos de una misma cuadra, ¿ya? Hay muchos negocios de la misma actividad, por decir tiendas, que lo llamamos. Hay tres tiendas, a lo mejor en el mismo. Entonces, se tiene que hacer aquí a través de concientizar a la población, a los dueños de estos almacenes, en el sentido de que ya no es rentable en el sentido de que existan varias tiendas, digamos, en ese mismo sector, sino más bien otro tipo de negocios. Por ejemplo, que sea en una misma cuadra, por ejemplo, puede haber una tienda, puede haber que sea una librería, para poner ejemplo, un restaurante. Es decir, nos falta eso, culturizarnos con respecto a las potencialidades que tenemos. Y porque de alguna forma también nosotros, al existir este mismo tipo de actividad, como que nos estamos compitiendo, es decir, entre nosotros mismos nos estamos haciendo un mal, estamos haciendo un daño. Bueno, porque a alguien le va bien, yo le pongo al ladito el mismo negocio. Así es, entonces eso también estamos tomando en consideración para, ya digo, a través a lo mejor de algunas charlas o algunas instituciones especializadas sobre ese tema, pues vengan y otras opciones. Exacto, para abran los horizontes, exacto, y buscar nuevas opciones. Para buscar nuevas opciones, exacto, para esta forma poder establecerlas. Ya, esto tenemos dentro del plano terciario. ¿Qué más se encasilla dentro de estas actividades? En este caso también tenemos el caso de los servicios, ¿no? Tenemos el caso de los servicios, tenemos el transporte tanto comercial como del transporte público. El transporte comercial hace referencia, digamos, al tipo de transporte que utilizamos para llevar la producción de un lugar a otro. En este caso nosotros anteriormente en Girón teníamos creo que 3 o 4 camionetas.
La ventaja de ahora es que ya tenemos más afluencia, ya no de camionetas, sino de compañías de camionetas. Incluso este tipo de camionetas son mixtas, es decir, son de tanto para carga y pasajeros. Para pasajeros. Entonces, con relación a lo que éramos servidos antes, con lo que estamos ahora, ya es bien mejor, hablemos en ese sentido, ¿no? Entonces, esto hace de que Girón, digamos, va surgiendo, va de acuerdo a la realidad de lo que va dándose, digamos, el Girón también va saliendo. A criterio de muchas personas es que Girón está saturado por compañías de transportes en toda su diversidad. ¿Es esto así o ustedes como municipalidad tienen otra apreciación o algún estudio de cómo es la realidad en este sentido? Bueno, lo que pasa es que si estuviera saturado, los mismos propietarios de los vehículos, ellos como se sintieran como como que tuvieran que dejar esa actividad, cambiar de actividad, ¿no es cierto? Pero sin embargo la realidad parece que es otra, ¿no? Porque ellos sí están, y se ve, digamos, que abastece las necesidades hay trabajo para todos. Hay trabajo para todo ese sentido, claro, así es. Yeah. Bien, ¿qué más podríamos mencionar, Manuel, en este sentido de las actividades? Hay otro aspecto también que quería, algo que es muy importante tomar en cuenta aquí, es el caso de las remesas, que también pues son dineros o inversiones que deberían ser invertidas, digamos, en el caso aquí del Campo Girón. Inicialmente, digamos, por la bonanza, digamos, que hubo esto los primeros años que fueron, pues aquí Girón creció físicamente, obras de infraestructura, hablamos de viviendas, toda esta situación. Pero últimamente se ha dado el caso de que las remesas han bajado bastante, ¿no? Bueno, la crisis internacional que produjo hizo de que quienes residen en los países del exterior estuvieron sin trabajo, sin empleo, y más bien esto hizo de que asimismo la transferencia de dineros acá se reduzca. Entonces, en ese sentido habría que... Bueno, y las inversiones también, comentábamos antes de la entrevista, se da de personas que tal vez ya no invierten aquí, sino el capital adquirido en el exterior al fruto del trabajo se lo va a otros lados, hablemos Cuenca u otras ciudades. Sí, efectivamente. Los dineros, digamos, que vienen acá, como que aquí en Girón ya no le ven como atractivo, o sea, no tienen que invertir. No hay aquí... O no es rentable la inversión. Así es. Entonces, ve lo más práctico, es Cuenca. Es prácticamente allá, esos dineros que son hablemos, de nuestros conterráneos, sin embargo, van a servir a la ciudad de Cuenca. En esa situación ha hecho de que prácticamente el dinero, digamos, en el sentido productivo mismo, no nos está beneficiando aquí en nuestro cantón. Ya, para ir concluyendo con este diálogo, Manuel, ya en este sentido, luego de que hemos conocido cuáles son las actividades primarias, secundarias, terciarias que se manejan dentro del subsistema económico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ¿cuál sería su petición, cuál sería su aspiración para las próximas semanas, meses, bueno, y mientras se dé la elaboración de este plan? Bueno, es un trabajo, digamos, es para Girón. Entonces, necesitamos que todos colaboremos, que todos somos actores. Y en ese sentido, digamos, veamos cuáles son nuestros problemas. Es decir, opinemos, formemos parte. Porque todo lo que nosotros hagamos o decidamos ahora, también estamos decidiendo para el futuro. Y en ese sentido, más bien, ya digo, es cualquier situación que tengamos ahora, pues, expresemos para que este diagnóstico que vemos ahora nos sirva para ver qué deficiencias tenemos en algunos sectores, qué potencialidades tenemos de los otros, y en base a eso sacar conclusiones y a su vez aprovechar, pensando siempre en el futuro, ¿verdad? Bien, agradecemos la presencia del economista Manuel Córdoba, encargado del subsistema económico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.